Costos financieros para importaciones, o lo que se puede conocer de manera simple como costos para importaciones, ¿no? O costeo de importación. Ok. Una pequeña introducción. A ver, bueno, evidentemente el contexto de esta capacitación es empresarial. Claro, ¿no? Las personas naturales también podemos, vamos a decirlo así, importar cosas de fuera, sí, para sobre todo consumo, no uso, etcétera. Pero el contexto de este curso es sobre todo empresarial. Porque si fuera a nivel de persona natural, pues estaremos haciendo más que nada dropshipping, ¿no? Y ese tipo de mecánicas, las cuales difieren de lo que estamos haciendo, ¿sí? Así que de arranque les digo, contexto empresarial, acá estamos viendo importaciones de empresas, no importaciones de personas naturales como tal, ¿no? Por si acaso. Entonces, evidentemente, eso obedece a raíz de una demanda interna. Para empezar, esto, digamos, a nivel más estratégico. Uno importa algo, o sea, importa un producto porque sí, por moda, en realidad, o porque todos lo hacen, o porque he visto en redes sociales que la gente lo hace. No, o sea, desde el contexto empresarial, se supone que nosotros debemos importar porque un producto, un material, porque eso nos debe representar alguna suerte de ventaja competitiva. Y por si acaso, o sea, importas algo porque haciendo eso o le agregas más valor a tu producto o a tu negocio, o reduces costos o obtienes alguna ventaja tangible. No lo hagas por modas, no lo hagas por monería, no lo hagas porque te lo aconsejó alguien, no lo hagas porque lo hace todo el mundo, ¿no? Me dirán, pero Jorge, si todos mis competidores importan de China algo, yo voy a ser la única empresa que, no sé, que lo fabrica acá o que tiene alguna producción local, qué sé yo. Yo te responderé que si hacerlo de esa manera, de la manera en cómo lo haces, o sea, sin importar, ¿no? Sin importación, te genera una ventaja competitiva en el mercado, entonces manténlo. Sin importar, no te va a mejorar la situación empresarial, no lo hagas. Ahora miras, Jorge, pero si y como algunas me dijeron, ¿no? Jorge, pero al final es solamente un tema de costos. Importar va a ser siempre más barato que producir. A ver, pues, hagamos números, o sea, hablemos con números. No, Jorge, pero el colega de otra empresa me dice que le sale más barato importar. Son sus números, que no necesariamente son los tuyos. Si haciendo tus números sale más barato importar que producirlo tú mismo o con mercado local, o inclusive, ¿no? Tiene algún otro valor agregado percibido por el cliente, adelante, yo voy a ser la primera persona que te diga, ve, impórtalo, ¿no? Siempre con números y pensando en, si hago esto, ¿cómo me mejora la empresa? Ok, entonces pues buscamos importar nuestras materias primas, buscamos importar productos novedosos, y obviamente si es un producto novedoso es porque no está en el mercado y eso me representa una ventaja, ¿no? Sobre mis competidores. El tema es que cuando uno pues entra, o mejor dicho, no se vuelve un distribuidor de novedades, ¿sí? Porque hay empresas que se dedican a eso. Son full importación, importan novedades. ¿Cuál es el tema? El tema es que, uno, te lo copia muy rápido y porque importar, operativamente hablando, no es muy complejo, dicho sea de paso, ¿no? Y no estoy desmereciendo el trabajo de quienes, de los profesionales de negocios internacionales, no se me vayan a molestar, no lo estoy, pero obviamente con práctica y repetición ya se vuelve manejable, ¿no? Se vuelve manejable. Ok. El problema con estos negocios que te importan novedades, ¿no? El detalle es que, uno, te copian rápido y otro, eh, es bastante pasajero, ¿no? Por ejemplo, ejemplo ficticio, ¿no? Un reloj que te sirva como, no lo sé, como cenicero. Este es un ejemplo ficticio, obviamente esta imagen se ve que está hecha con Photoshop, ¿no? Ok, no, sí, lo traes, lo importas, lo puedes vender con un margen alto porque nadie más lo tiene, de aquí quizás una semana o 2 semanas, exagerando, ya muchas otras personas van a empezar a vender lo mismo, lo están importando también, y obviamente el precio al cual lo vender lo vas a abaratarse. Y no solamente eso, seguramente va a pasar de moda y pues ya va a haber gente menos interesada y tienes que estar atento a la siguiente novedad, ¿no? Okay. O bueno, también puedes importar productos más tradicionales o ya más establecidos, ¿no? No tan novedosos en ese tipo.
Ok, no, que bueno, acá tenemos ejemplos ficticios, ¿no? Un televisor enrollable, que hay celulares así, no sé si televisores, ¿no? Pizarra impresora, que eso sí existe en el mercado, ¿no? Sí lo he podido ver inclusive. Ok. Son fotos referenciales, ¿ah? Muy bien. Ahora, al importar productos se incurre en los siguientes costos, ¿no? El ad valorem, que puede entenderse de manera general como aranceles, ¿sí? Puede entenderse de manera general como aranceles. Impuesto selectivo al consumo. Ya lo dije hace un ratito, lo recalco. Si alguno de los impuestos en sus países no existen, entonces simplemente se sacan de la ecuación. Al momento que hagamos el Excel, ahí lo voy a señalar, ¿no? Miran, Jorge, pero ese impuesto que ustedes le llaman impuesto selectivo al consumo acá no existe, ni siquiera algo equivalente. ¿Qué cosa hago? Cero, valor cero, o lo borramos de la plantilla y no pasó nada. IGB, que en muchos países de la región se conoce como IVA, por si acaso, ¿no? Ese sí es conocido, ¿no? IVA, ¿no? IGB o IVA. Bueno, si son de Perú, o Impuesto General a las Ventas. Si no son de Perú, eso es lo que significa, Impuesto General a las Ventas. Y quienes son de Perú, se le dice en otros países IVA, Impuesto al Valor Agregado. En otros países de la región tiene otros nombres, ¿no? ISR, si más no me equivoco, pero la denominación más general, inclusive en España también tengo entendido, se le dice IVA. También lo que es la percepción, ¿no? Otro impuesto, es un adelanto de impuesto, tengo entendido, y los costos logísticos, ¿no? Que vamos a detallar en las plantillas. Vamos a ir de menos a más. Vamos a ir de menos a más. Okay. El ad valorem, o bueno, el arancel, ¿no? Básicamente los aranceles, es el impuesto que grava la importación de mercancías al territorio nacional, ¿no? Lo que se puede entender como aranceles. Es cobrado por la SUNAT. Miran, Jorge, ¿qué es SUNAT? Ya, en Perú no específicamente, la SUNAT es la superintendencia, a ver, segundito, quiero su nombre exacto, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, que para efectos de no aburrirles con datos ya muy peruanos, la SUNAT viene a ser la máxima autoridad tributaria en el país, en Perú. Yo entiendo que en otros países también hay una entidad, una oficina, o, un órgano del gobierno, ¿no? O relacionado al gobierno que también cumpla la máxima autoridad tributaria de sus países, ¿no? En otros países se llama SAT, si más no me equivoco, ¿no? SAT, etcétera. Entonces, cuando yo digo SUNAT, haga referencia a la máxima autoridad tributaria en sus países, ¿sí? Tributaria y aduanera en sus países, el cual es el cumplimiento obligatorio para poder nacionalizar la mercadería, ¿no? De hecho, que vamos a tener que pagar por concepto de aranceles para poder, pues, nacionalizar, pues, productos, materiales. Cuando digo material en general, puedo hacer referencia a producto terminado o producto en proceso. Base imponible hace referencia al monto sobre el cual vas a aplicarle el impuesto. Yo sé que es una terminología un poquito tributaria, pero no podemos omitirlo. Cuando diga base imponible, es el monto al cual le vas a poder aplicar el porcentaje tributario respectivo, ¿no? Está constituida por el valor CIF en aduanas, el cual incluye los valores FOB, flete y seguro, ¿no? De hecho, que aquí ya estoy partiendo de la idea que aquí los presentes ya tenemos una cierta idea de los Incoterms, ¿sí? El CIF, tenemos el Incoterm CIF, mi inglés no es muy bueno, ¿no? El Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete, ¿no? Es uno de los Incoterms más conocidos. Otro Incoterm conocido es el FOB, el flete, lo que es el flete free on board, mejor dicho, ¿no? O la carga al material puesto libre a bordo, ¿no? Entre otras cosas. Luego puedo mostrar como manera de repaso un cuadrito con los incoterms que tengo. Pero, repito, acá partimos de la idea que menos de los presentes ya tienen una experiencia con los incoterms. Existen diferentes tasas, porque obviamente no todos los productos tienen necesariamente el mismo cobro arancelario. Eh, Aquí en Perú pues se maneja esos diferentes porcentajes según su partida para cada tipo de producto, lo cual, insisto, no tienen por qué ser los porcentajes de aranceles que se aplican en sus países de origen, ¿no? Y se considera como parte del costo de la mercancía, parte del costo de la mercancía. Sí, pongámonos un poquito en el lado contrario, perdón, pongámonos un poquito más teóricos en cuanto a costo.
¿Cuáles son los costos propiamente que implica fabricar un producto? La materia prima, la mano de obra, ¿no? Todos esos costos constituyen el producto, el material, ¿no? O la mercancía. Acá también los aranceles se incluyen como parte del costo del material. Repito, cuando digo material, puedo hacer referencia a producto terminado o producto en proceso. Ok, esto lo voy a pasar rápido, como les digo, quiero más que nada centrarme en el Excel, en las plantillas. Otro impuesto, impuesto selectivo al consumo. Este impuesto se aplica a productos suntuosos, cigarros, licores, combustibles, vehículos, perfumes, etc. El impuesto selectivo al consumo no genera crédito fiscal a favor del importador. ¿Qué es eso del crédito fiscal? No lo vamos a ver también en los cálculos. Estaremos de acuerdo que al momento nosotros de vender algo, otra cosita, y lo digo en buena onda, todos los ejemplos o todo lo que voy a mencionar está bajo el contexto de la formalidad, ¿sí? Y lo digo con conocimiento de causa, pues porque Perú es uno de los países en donde la tasa de informalidad a nivel empresarial es altísima, es uno de los más altos de la región. Yo sé que eso no es es como para sentirse orgulloso como peruanos, ¿no? Pero es la realidad, es lo que hay. ¿Y por qué menciono eso? Porque el contexto de los casos que estamos viendo es formalidad. Y en la formalidad, tú cuando vendes algo, ¿no? Se genera el porcentaje del impuesto, el IGB o el IVA, y eso tienes que tributar, ¿no? Tienes que, precisamente, como se dice, el IGB o el IVA nunca es tuyo, es del Estado, ¿no? Vamos a decirlo así. Ok. Así como hay ese pago que hay que hacer, también hay el crédito fiscal, ¿no? Que vamos a decir así, va a tu favor en cierto modo, ¿no? Pero eso lo explico mejor con el Excel, ¿sí? Para no pecar de hablar. Ok. El ISC se aplica al valor CIF de la mercancía más el ad valorem o arancel. Okay. Repito, va a haber bastante cálculo, ¿sí? Por eso lo paso un poquito rápido, ¿ya? El impuesto general a las ventas o el IGB o lo que pues, se conoce en muchos otros países como IVA, en el caso del Perú es el 18%, en otros países es el 16%, 20%, etcétera, ¿no? El IGB grava la mayor parte de los bienes. En ese sentido, el IGB por las compras da derecho a la deducción del mencionado impuesto, del impuesto generado por las operaciones de ventas, ¿no? Lo que mencionaba hace un rato. Tú vendes, hay un IGB que tienes que tributar, pero también compras. En el contexto de la formalidad, ¿qué cosa compras? Compras obviamente bienes o servicios que te permiten elaborar el producto o servicio que tú ofreces. Entonces, ese IGB, ese IVA generado por la compra de productos para tu actividad empresarial, se va a restar del IGB o el IVA generado por las ventas de dichos productos, ¿no? De tu producto o servicio terminado. Ok. Tener en cuenta que el IGB o el IVA no forma parte del costo del bien, a diferencia del arancel, tanto en las operaciones realizadas en el mercado interno como en el mercado externo, ¿no? O sea, ya sea para producción local pura y dura o para temas de comercio internacional. Bueno, otro detalle importante que se da en el caso peruano, ¿no? No necesariamente se va a dar en otros países. Lo que conocemos como IGB se subdivide en el IGB propiamente hablando, ¿no? Que es el 16%, y un impuesto de promoción municipal que es el 2%. Dicen, Jorge, pero el IVA, digamos, en mi país el IVA es así, el porcentaje tal cual, no se subdivide en nada más. Ok, no hay problema. Lo recalco, ¿no? Cualquier otro monto o impuesto que no aplica en tu país se anula y se acabó y la lógica se mantiene. Seguimos. Percepción. El régimen se aplica a las operaciones de importación que se encuentran grabadas con el IGB o el IVA y no serán aplicables a a las importaciones exoneradas o inafectas de dicho impuesto. Bueno, va a haber ciertos materiales que vamos a importar y no todos están afectos a la percepción. El importe está conformado por el valor del CIF, más todos los tributos que graban la importación, y de ser el caso, la salvaguarda provisional, derechos correctivos y los derechos antidumping y compensatorios. Nos lo vemos con el cálculo, por favor, para no explayarme más.
Aquí tenemos las diferentes tasas que aplica la autoridad tributaria peruana con respecto a este impuesto de percepción. Porcentaje sobre el importe de la operación. 10% cuando el importador se encuentra en la fecha en que se efectúe la numeración de la DAM, ¿no? Por si acaso te preguntan qué es la DAM, si más no me equivoco, declaración aduanera, sí, acá voy a darle el dato exacto, declaración aduanera de mercancías. Esa es su denominación. En alguno de los siguientes supuestos. Tenga la condición de domicilio fiscal no habido, la autoridad tributaria le hubiera comunicado la baja de su inscripción a RUC, o lo que otros países conocen como RUT, o número de identificación o NIT, número de identificación tributaria. No cuente con RUCOS, no sé, no lo consignen en la DUA o DSI, etcétera, ¿no? Lo que quiero aquí centrarme son en los porcentajes. Cuando el importador nacionalice bienes usados, la percepción es 5%. Bueno, 10% en el primer caso. Y 3.5 cuando no se encuentre en ninguno de los supuestos antes mencionados. O sea, cuando ya sea diferente a su primera vez. Ok. Costos logísticos. Ya, y aquí quiero aclarar algo y por si acaso esto puede generar cierta, ¿cómo le puedo decir? No, voy a avanzar, porque acá vamos a hablar de costos logísticos referidos al proceso, pues, de importación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a haber actividades logísticas que no son propias del proceso de importación, pero que contablemente se clasifican como gastos. A ver, eso puede sonar un poquito raro, ¿no? Para empezar, miran, Jorge, deberíamos un poquito diferenciar primero qué es costo y gasto, ¿no? Vamos a llegar a eso, ¿sí? Vamos a llegar a eso, pero acá estamos hablando de costos logísticos en el contexto de actividades propias del movimiento de materiales relacionadas con la importación. Porque, pero voy adelantándome, va a haber ciertas actividades de movimiento o salvaguarda o adquisición de materiales que no están relacionadas con lo que es el proceso de importación y que se van a contabilizar como gasto. Podemos tener un transporte que se maneje como costo, tema logístico para importación, y podemos tener un transporte que se maneje, que se contabilice como gasto, ¿no? Como cuando es el transporte de tu producto hacia tu cliente. Obviamente eso ya no es una operación de importación, ¿no? Un poquito ahí me adelanto. Ok. Costos logísticos hace referencia al manipuleo, al uso de equipos, a diferentes tasas relacionadas, a la estiva o desestiva de la carga, alquiler de equipos, agente aduanero, etcétera, ¿no? Son todos los desembolsos en los que lo que se incurren en el proceso de importación para que la mercancía llegue a los almacenes del importador. Ya para ir finalizando, les dije que esta parte va a ser bien breve, ¿no? En muchos casos, los importadores contratan un operador logístico que se encarga de todos los procesos operativos hasta dejar la carga en el almacén. Ok. Sin sacar números, yo siempre soy partícipe de que hagamos números para todo, ¿ya? Pero algunas cositas como que ya la realidad pesa, ¿no? Por más de lo que uno pueda decir. Sin sacar números, estaremos de acuerdo que pagar un operador logístico que se encargue de todo seguramente va a ser más caro que hacerlo uno mismo. Eh, a ver, me dirán, bueno, seguramente sí, pero ¿por qué, digamos, uno entonces tendría que optar por una opción en donde resulta más caro hacer uno mismo? Por dos motivos. Porque va a resultar más caro que hacerlo tú mismo, tú misma, en el caso que tú ya domines el tema. En el caso que tú ya domines el tema, pero si no dominas el tema, no estás práctico con estos temas de importación, tu empresa no tiene el tamaño como para contratar un agente, un gestor de importación en tu compañía. Entonces, si tú lo vas a querer hacer a la manera de hágalo usted mismo, usted misma, te va a salir más caro que pagar un operador logístico. Recién te va a salir más barato, vamos a decir así, numéricamente hablando, cuando tú ya domines el tema, cuando tienes un personal calificado y todo eso, y eso ya aplica cuando tú eres una empresa más grande, pues, ¿no? Y por otro lado, independientemente que sepas o no sepas hacerlo. Como nuestro tiempo y recursos es limitado,
Es preferible que tú dejes estos temas a un operador logístico, por más que te cobre caro, porque tu tiempo en la gestión de la empresa debe ser dedicado a otro tipo de cuestiones, ¿no? Más estratégicas. No se debe considerar el IVA o el IGB como costo dentro del análisis del costo de importación. Ok. ¿Qué más? Y ya vamos a ir terminando esta pestaña. Bueno, acá tenemos un ejemplo tan solamente referencial, ojo, referencial de una proforma para importaciones, ¿no? Referencial nada más. Y esa es la parte, vamos a decir así, conceptual. Ahora, y aquí hasta que terminemos, vamos a ver ya puros casos de cálculo. Vamos a tener un receso bien breve, pero todavía más tarde, ¿no? Todavía será una hora, en 50 minutos todavía. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario, por favor? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Daniela Galagarza ha levantado la mano. ¿Quiere decir algo, por favor? Sí, buenas tardes, ¿Qué tal? profesor. Una consulta. En el caso del transporte local, ¿cómo haría? Porque, bueno, nosotros trabajamos con un operador logístico, pero para el caso de recoger directamente del almacén portuario, creo que el transporte debe tener ciertas características, ¿cierto? Por supuesto, dependiendo del producto que quieras transportar. Claro. Ya, ok, perfecto. Ok. Ya, sin tampoco querer sonar muy, que estoy lanzando una respuesta como que dice muy rápida, ¿no? Para salir de la pregunta rápido, no. O sea, es que en realidad, pues evidentemente si tenemos una carga que implica refrigeración, pues evidentemente tenemos que enviar una carga, un camión que tenga una refrigeración. Yo sé que lo general es el tema del material contenerizado, o sea, en contenedores, pero inclusive no me dejarán mentir que hay diferentes tipos de contenedores. Ojo, ¿no? Así que no me refiero solo al tamaño, ¿no? Sino también a otro tipo de características, ¿sí? O puede ser que ya dependiendo pues de la estrategia que uno tenga de distribución, podemos enviar unidades más pequeñas, ¿no? Para mandarlo directamente al cliente, ¿no? Pero bueno, eso ya son temas que se tiene que evaluar caso por caso. Por ahí he visto que le han escrito algo. El Héctor Edwin dice, ¿es necesario aplicar para cada producto una planilla de cálculo? Por buen orden sí, ya por buen orden sí, pero como vamos a ver ahora, no necesariamente, no necesariamente, ¿no? No necesariamente, al menos en las plantillas que hemos armado, me imagino que ya tienen acceso a las mismas, pues lo hemos colocado varios productos en una sola plantilla de cálculo, pero por temas de buen orden, al menos sí, sí se podría, se debería, ¿no? Por temas de buen orden. En realidad es lo que le resulte más cómodo, más fácil al analista o al gestor que maneja esos temas. Janet León dice, buenas noches, ¿vamos a obtener la clase grabada? Claro, claro que sí, la clase se está grabando ahora y bueno, entenderán que se va todavía a brindar, tengo entendido, mañana, ¿no? O a la brevedad posible. Sí, la respuesta es un rotundo sí. Claro que lo van a obtener todos. ¿Alguna otra pregunta o duda para pasar al tema de los cálculos y hacer unos comentarios sobre costos y gastos? Ok, entonces dejamos un ratito ese material y vamos al tema calculístico. Son tres pestañas, no, tres archivitos, ¿sí? Una cosita, y sí les digo, obviamente, con todo el cariño del mundo, ¿no? Que no se vaya a malinterpretar mi mensaje. Aquí ya estamos partiendo de la idea que todos los presentes ya tienen, de una u otra manera, alguna experiencia o conocimiento de ciertos conceptos básicos, ¿sí? Pero si aún así hubiese dudas, normal, pregunten, ¿no? Pero yo ya parto de la idea que ya se sabe, pues, qué es un Incoterm o cuáles son los principales Incoterms, pero si hay dudas, pregunten, ¿no? No hay ningún problema. Igual, si fuese el caso que, o sea, alguien a lo mejor
recién se está introduciendo a este mundo, recomendaría de todas maneras que dé algunas lecturas, algunas revisiones a conceptos básicos, por lo menos los Incoterms, y para poder reforzar estos temas de costeo. Entonces acá tenemos un esquema de cómo se va a realizar el costeo, y obviamente aquí está el caso, ¿no? Ok, pero antes de poder ver eso, a este archivo voy a hacer unas modificaciones, y también el archivo original ya deben tener acceso, y el archivo con comentarios, perdónenme, le voy a enviar a los organizadores para que les hagan llegar, ¿no? Algunas anotaciones que hago. No es obligatorio, digamos, estas anotaciones para entender el caso, pero pues siempre agregan valor, ¿no? Ok, primero, antes que nada, costo-gasto. Inclusive, quien les habla, sabe que trabajan estas cosas, en ocasiones lo tomamos como equivalentes, ¿ya? Pero no es tan así. Decir costo, decir gasto, en el día a día, en nuestra comunicación del día a día, sí lo podemos tomar como equivalentes, ¿ya? Pero contablemente hablando, para efectos de cálculo, no son iguales necesariamente. Ok, costo, ¿no? Bien breve, ¿ah? Bien breve. Costo. Son los desembolsos, salidas, erogaciones de dinero orientadas a la fabricación, elaboración de un producto o servicio, ¿no? Básicamente eso es lo que es un costo. ¿Y qué es un gasto? Un gasto tiene una definición muy parecida, por ende, por eso ahí vienen las confusiones. Desembolsos, salidas, erogaciones de dinero orientadas al apoyo para la fabricación de un producto o servicio. Ahora me dirán, Jorge, ¿no? Jorge, has copiado y pegado. Me estás diciendo, estás colocando lo mismo. No, no, no. No es lo mismo. Miran, sí, sí, Jorge, es lo mismo. La única diferencia, o prácticamente es lo mismo, la única diferencia es que acá le estás colocando la palabrita apoyo. Correcto. Son definiciones muy parecidas, pero esa palabra apoyo hace la diferencia, contablemente hablando, entre un costo y un gasto. ¿Sí? Por si acaso.